Saludos, mi nombre es Arnaldo Santos, matrícula 2021-1438. Soy estudiante de Informática Forense y esta es la asignatura Sistemas Operativos 3 con el profesor Tomás Rodríguez. En este video vamos a continuar con el proceso de la resolución de los mandatos del módulo 1, inciso 1.8, donde se nos indica que debemos de realizar estas 5 acciones. Primeramente vamos a imprimir en pantalla la fecha y la hora en la cual estamos trabajando este video. Una vez hecho esto, vamos al mambo. Se nos indica primero, como primer mandato, que debemos configurar un entorno de grupo compartido, creando lo que son dos directorios, barra data account y barra data sales, y debemos hacer que el grupo de ventas sea propietario de lo que es sales y que el grupo cuenta sea propietario de account. Bueno, entonces para esto nos vamos a dirigir a nuestra terminal. Debemos estar logueados como usuario root. Entonces para crear lo que es lo que son las carpetas, nosotros vamos a utilizar el comando mkdir y vamos a crear la carpeta. Si yo le doy a enter, yo creo el directorio, pero tendría que entrar a ese directorio y crear las carpetas que van dentro de ella. Entonces nosotros podemos hacer un juego para hacer ese proceso de crear esos tres directorios de manera simultánea con un comando y un atributo y todo en una sola línea. Vamos a usar mkdir con su atributo p, que indica que va a ser una creación de directorio parental, porque vamos a crear un directorio padre con directorios hijos adentro. Entonces vamos a crear la ruta absoluta de lo que nosotros necesitamos, en este caso account y sales. Entonces vamos a hacer un ls-l, vemos la carpeta aquí, vamos a entrar a la carpeta y vamos a hacer un ls, y como vemos efectivamente hemos creado con una sola línea las dos carpetas. Listo, entonces ya tenemos esa parte. Ahora, ¿qué es lo otro que nosotros necesitamos hacer? Nosotros necesitamos vincular los grupos con las carpetas. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer esto? Nosotros vamos a valernos del comando show. El comando show sirve para indicar el dueño o el grupo propietario de un archivo o un directorio. Esa es la función de este comando. Entonces nosotros vamos a hacer show, espacio, dos puntos, vamos a indicar el grupo, en este caso ventas, y vamos a indicar la ruta a la cual él va a dirigir. En este caso, como es ventas, es sales, y en el caso de account es cuenta. Entonces ya nosotros hemos cumplido con lo que es el primer mandato. Entonces, si nosotros queremos, podemos hacer un listado de lo que es la carpeta data, donde nosotros podemos ver efectivamente que el usuario propietario es root y que el grupo propietario de account es cuenta y que el grupo propietario de sales es ventas. Ahora bien, vamos a ver el siguiente mandato. El mandato número 2 indica que nosotros debemos de configurar los permisos para que el propietario, tanto root como el propietario del grupo, que tengan acceso a lo que es el directorio. No debemos de entremezclar lo que son los permisos de los grupos con sus carpetas opuestas. Pero, como un extra, nosotros debemos de decir que los otros no van a tener permiso de hacer absolutamente nada en esa carpeta, partiendo desde la raíz. Ok. Entonces, para hacer esto, ¿qué es lo que quiere decir esto? Bueno, que nosotros le vamos a indicar control total a lo que es el grupo cuenta al directorio account y el grupo ventas al directorio sales. Ahora bien, para nosotros entender esto tenemos que tener algo claro. Esto que ustedes ven aquí, esos 10 caracteres, nos indican los permisos que están directamente relacionados con el directorio. El primer carácter que nosotros podemos ver en ambas líneas es una D, que hace referencia al tipo de archivo que es al que está haciendo referencia. En este caso es un directorio. Los otros siguientes 3 caracteres hacen referencia a los permisos que tiene el usuario propietario.
entiéndase, en este caso root, donde la R hace referencia a read, de leer, la W a write, de escribir, y la S de execute, de ejecutar. Los siguientes tres caracteres hacen alusión a los permisos o privilegios que tiene el grupo propietario del directorio. En este caso solamente tenemos la R y la X. Vemos que tiene un guión en el medio, que quiere decir que carece del privilegio de escritura. Y los últimos tres caracteres forman lo que son los permisos que tienen los otros. Pero ¿quiénes son los otros dentro de lo que es GNU Linux? Los otros son los usuarios que no son ni el usuario propietario ni los usuarios que pertenecen al grupo propietario del directorio o archivo en cuestión. Entonces nosotros necesitamos darle lo que es privilegio total a los grupos y sacar del juego a los otros. Bueno, entonces para nosotros hacer esto, nosotros necesitamos usar lo que es el comando chmod, que lo que nos indica es, lo que nos permite es modificar los permisos que se les atribuyen a lo que son los archivos y directorios que forman el sistema. Entonces nosotros vamos a usarlo chmod 770 y nosotros podemos indicar la ruta absoluta para que sepa a cuál directorio estamos haciendo referencia. Pudiéramos hacer así, pudiéramos entrar a lo que es la carpeta data y ya dentro de la carpeta data hacer la referencia directa a las carpetas hijos, o podemos hacerlo un poco más divertido. En esta misma línea podemos agarrar chmod 770, la ruta absoluta de 6 y la ruta absoluta de account. Entonces, ahora bien, en GNU Linux existen dos formas de cómo administrar o gestionar e implementar lo que son los permisos. Existe el modo numérico o octal, que es el que yo implementé ahora, y está el modo texto. El modo texto, el modo numérico, lo que hace es que es un conjunto de 3 dígitos, donde el primer dígito hace referencia al permiso que va a contemplar el usuario propietario. El segundo dígito hace referencia al permiso que va a contemplar el grupo propietario. Y el último dígito hace referencia a los otros, que como ya yo dije, son los que no pertenecen al grupo propietario ni son el propietario. Entonces, con esto ya nosotros le hemos indicado. Ahora nosotros podemos hacer un ls listado de data, y aquí vemos que le hemos agregado lo que son los permisos de escritura a ambos grupos y hemos sacado del juego a lo que son los otros. Ahora bien, hay algo que yo preparé aquí para poder tener lo que es una explicación un poco más clara de lo que son los permisos. En el modo numérico nosotros tenemos este ejemplo: chmod xyz, la ruta de archivo, donde x hace referencia a lo que es el usuario propietario, la y hace referencia a lo que es el grupo de propietarios y la z al resto de usuarios o otros. Las clases de permiso que tenemos es 0, que no tiene ninguno, 1, el permiso de ejecución, 2, de escritura, y 4, el de lectura. Ahora, las combinaciones que nosotros podemos hacer con estos números son estas. Podemos tener 0, 1, 2, 3, 4, del 0 al 7, donde la suma de las clases da lo que son los permisos que se le puede implementar, donde 7 es el más alto y 0 es ningún tipo de acceso. Ahora, en el modo texto, nosotros tenemos que poner chmod, indicar la U si va a ser el usuario, la G haciendo referencia al grupo y la O haciendo referencia a los otros. Pero sabemos que el sistema está en inglés y es User Group Others. Entonces, aunque en español coincide también usuario, grupo y otros, donde U hace referencia al usuario, la G al grupo y la O a otros. Entonces, los modificadores que se agregan a la hora de nosotros poder crear la estructura de la modificación de permisos es el signo de igual,
que cuando lo usamos aplicado a cualquiera de estos tres elementos, lo que indicamos es que va a tener un permiso absoluto. O sea, que los permisos que le vamos a incorporar van a ser permisos de ejecución total. El signo de añadir es que ya a los permisos que tiene se le va a agregar un permiso, y el signo de menos es que le vamos a quitar un permiso, donde, como podemos ver aquí, hace referencia a los tipos de clase de permiso que son read, write, execute. Entonces, algunos ejemplos en el modo texto es chmod, el usuario va a tener el permiso absoluto de escribir, leer, escribir, ejecutar, mientras que al grupo le vamos a agregar lo que es la escritura, y a otros le vamos a restar lo que es la lectura de este archivo. En el ejemplo numérico, ya ese fue el que yo usé para la ejemplificación de la práctica, así que para esto, para que ustedes tengan una pequeña guía y entiendan un poco mejor lo que son la gestión, administración de los permisos en GNU Linux. Entonces, ya hecho esto, entonces vamos a proceder con el siguiente mandato, que nos indica que debemos de crear una configuración que permita a los miembros del grupo de ventas leer archivos en el directorio account, y que los miembros del grupo cuenta tengan permisos de lectura en el directorio sales. Ok, entonces vamos a crear que los grupos van a tener permiso de lectura en las carpetas inversas. Perfecto. Entonces, pues nosotros, para hacer esto, necesitamos utilizar lo que es el comando sec -m, que quiere decir, este comando lo que nos ayuda es, lo que nos permite es que establecer una lista de control de acceso a lo que son los archivos o directorios. Este comando también es útil porque nos permite administrar lo que son los permisos a usuarios que no estén relacionados con el directorio o archivo en cuestión, mientras que con chmod nosotros podemos hacer eso mismo, pero con la diferencia de que solamente al usuario que está relacionado directamente con el directorio o archivo. Entonces nosotros vamos a utilizar el comando setpack -m porque vamos a crear una modificación, espacio g, dos puntos, porque vamos a indicar que son grupos, porque vamos a indicar que ventas, dos puntos, le vamos a dar el permiso de leer a el directorio de ventas. Vamos a ver dónde me equivoqué. Es setpack. Le puse una T y una L. Bien. Entonces aquí a cuenta le vamos a dar el permiso de lectura en lo que es account. Y ya nosotros hemos completado lo que son los permisos adicionales inversos. Ahora nosotros podemos utilizar lo que es un comando para poder visualizar lo que es el comando get file, que esto nos permite tener un listado de lo que son los permisos que están establecidos en lo que es, la lista de control de acceso implementada a los directorios en los cuales estamos trabajando. Entonces hacemos get file y indicamos la ruta del directorio a la cual nosotros vamos a ver. Entonces aquí tenemos el directorio sales. Dentro de lo que es data, tiene que el usuario dueño es root, que el grupo dueño es ventas, y tenemos que el usuario tiene permiso total, el grupo tiene permiso total, y aquí vemos que hay un grupo que está invitado en la colada y dice que puede leer. Ahora bien, esto que está aquí es interesante. Esto es lo que se llama máscara de permiso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los administradores están trabajando con lo que son las gestiones de los permisos para usuarios o grupos de usuarios, normalmente se pueden presentar situaciones que por error se haya descargado, se ha incluido dentro de lo que es un directorio, un archivo, o se haya insertado un archivo dentro del sistema
que puede ser problemático porque puede generar, puede tener código malicioso o simplemente no se tiene conocimiento de por qué ese archivo está. Entonces, para tener que estar quitándole los permisos al grupo que está vinculado al directorio o al archivo y al usuario, se utiliza lo que es la administración de la máscara. Esta línea que está aquí es un punto de seguridad a la hora de hacer las administraciones o gestiones de permisos. Si el administrador bloquea lo que son los permisos de la máscara o solamente los reduce a que sea solo lectura, solo escritura, ejecución, no tiene que tocar lo que son los permisos del usuario ni del grupo, porque por aquí estos permisos se sobrescriben sobre esto porque funcionan como una línea de defensa en lo que es la administración del sistema. Y como vemos, otros sigue fuera de sitio. Entonces, si nosotros hacemos lo mismo con account, tenemos la misma historia. Entonces, con esto ya hemos completado lo que es el punto 3. Vamos al punto 4. Entonces nos dice que debemos asegurarnos que todos los archivos nuevos en ambos directorios se hereden el propietario del grupo de su directorio respectivo. Esto significa que todos los archivos que se crearán en Data6 serán propiedad del grupo de ventas y todos los archivos en account serán propiedad de la cuenta del grupo cuenta. Ok, entonces vamos a trabajar con eso. Entonces para esto nosotros necesitamos hacer un set file -m, donde vamos a indicar a esto que esto va a ser a partir de ahora hacia futuro. Vamos a incluir, porque vamos a trabajar con lo que es ventas. Vamos a decir que venta va con todo a su carpeta. Y vamos a hacer lo mismo con account en cuenta. Claro que me tiene que decir error porque es cuenta, no cuenta. Listo. Entonces ya hemos cumplido con lo que es el punto 4 y ahora vamos a ver qué se nos indica en el punto 5. Entonces debemos asegurarse de que los usuarios solo puedan eliminar archivos a los que sean propietarios. Okay. Entonces para nosotros confirmar esto vamos a hacer, voy a hacer el ejemplo con uno de los dos, porque no tiene sentido hacer, porque si funciona para uno, el otro, ya el otro lo tiene ejecutado. Touch nos permite crear archivos. Vamos a crear un archivo en lo que es sales. Vamos a crear un archivo. Vamos a ponerlo en minúsculas porque otra cosa que hay que tener en cuenta, la terminal reconoce, es sensitiva a lo que son los caracteres mayúsculos y minúsculos. Vamos a borrar .txt. Listo, ya creamos ese archivo de texto. Entonces, para nosotros saber comprobar esto, nosotros primero, si no lo tenemos claro, como es el caso que yo lo trabajé en el video anterior o en los videos anteriores, cuando creamos lo que son los usuarios, si yo no me acuerdo de cuáles usuarios pertenecen a un grupo, yo lo que tengo que hacer es utilizar este comando, cat /etc /grupo. Esto me va a traer todos los grupos. Aquí yo veo el grupo cuenta que tiene a Bill y a Beatrix como miembros del grupo, y de ventas tengo a Bob y a Betty. Ok, entonces el archivo, si yo no mal me acuerdo, lo creé en sales. Ok, y si lo creé en 6 quiere decir que le pertenece
a ventas. Entonces, ¿con quién es que yo voy a hacer la prueba? Con un miembro de cuenta. Entonces, vamos a cambiar a uno de cuenta, que es Bill. Ya yo estoy con Bill. Bill pertenece a lo que es el grupo cuenta, pero cuenta solo puede leer en ventas, y el archivo yo lo creé, ¿dónde está? Aquí, en ventas. O sea que se supone que Bill no va a poder borrar esto. Entonces, no borrar.txt. Vamos a comprobar que así se llama, no borrar. Entonces, touch data 6 no borrar.txt. Entonces, rm es el comando que se utiliza para borrar. Entonces, le vamos a decir, y me dice que Bill no tiene permiso o poderes para poder borrar. Bueno, pero vamos a intentar otra cosa. Vamos a intentar borrar de manera recursiva y forzando. Eso quiere decir esa combinación de esos dos atributos. Vamos a ver si él lo hace. Ahí yo le estoy diciendo, hazlo a la mala. Ojo, pero Bill no puede hacerlo porque Bill no pertenece. Bueno, pues está bien. Vamos a salir de Bill. Ok. Vamos a loguearnos como administrador. Ya estoy como root. Entonces, yo vengo aquí y queramos en venta, ¿verdad? ¿Y cuáles son los miembros de venta? Bob y Betty. Bueno, vamos a ver Betty. Vamos a ver si la señorita tiene los poderes. Ya, estoy con Betty ahora. Le voy a dar a remove. Data 6. No borrar. No. Vamos a una cosa primero. CD data. ¿Verdad? Entonces, CD6. ¿Verdad? Un ls. No borrar txt. Ya lo vieron. La costumbre del otro sistema. Entonces, ahora vamos a decirle rm barra data barra 6 barra no borrar.txt. Vieron aquí que yo tengo mi archivo de texto, bien. No me tiro mensaje. Bueno, está bien, vamos a ver. CD data. Entonces, tengo dos archivos. Entonces, vamos a ir a ventas. Ok, pero vamos a hacer un listado de ventas. No hay nada en ventas. Efectivamente, ya comprobamos que la ejecución de que solamente los usuarios propietarios, de que los usuarios miembros del grupo propietarios de los directorios son los únicos capaces de borrar archivos dentro de sus carpetas. Entonces ya hemos cumplido con los 5 mandatos. Vamos a imprimir en pantalla la fecha y hora en la cual estamos finalizando este video. Gracias por el favor de su atención. Espero haya sido de su agrado y será hasta la próxima. Chao.